internacionales o las instituciones en general de esa parte con una mirada sobre la ASEAN. Le paso la palabra a Camila, la coordinadora del Observatorio de Política Internacional, hace una presentación de Ignacio y ya lo dejamos a Ignacio para que converse con nosotros. Y por supuesto agradecerle, Ignacio, agradecerte, Ignacio, tu tiempo. Ya estás bienvenido para conversar con nosotros en otras oportunidades y lo hacemos con agradecidos por tenerte aquí por referencia académica y profesional que te tenemos. Eh, Muchas gracias. Camila. Bueno, no quería dejar también de agradecer la presencia de Ignacio y sin más lo presento el doctor Ignacio Sabatella, es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de especialización se vinculan a la energía y al cambio climático desde el punto de vista de la economía política internacional, la integración regional y las políticas públicas a nivel nacional. Es coautor de libros como Historia de una privatización, Cómo y por qué sigue perdido YPF y Ex secretarios de Energía bajo la lupa. Bueno, sin más, dejo la palabra a Ignacio y reitero el agradecimiento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Eh, a ver, le decía a Milcar y compañía que preparé algo que estimo que va a llevar 40 o 45 minutos, en el que va a ser apenas una introducción al tema de transición energética, que va a abrir muchísimas ventanas, que apenas voy a poder mencionarlas y obviamente espero sus preguntas, comentarios para ampliar cualquiera de esos temas que yo vaya tocando, que obviamente llevaría de por sí un conversatorio entero cada uno de los temas que voy a estar mencionando. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ya ustedes están viendo la pantalla compartida, me confirman y que acabo de cambiar de diapositiva. Ahí se ve perfecto, estamos bien. Buenísimo. Bueno, a ver, la propuesta que les traigo es en estos 40 minutos aproximadamente hablar de todos estos temas. Fíjense, pavada de temas. Vamos a empezar por explicar brevemente a qué le llamamos el régimen energético fósil y por qué somos tan dependientes de ese régimen. En segundo lugar, por qué es necesario abandonarlo, y ahí vamos a estar hablando de la crisis climática. En tercer lugar, cómo definimos a la transición energética entre las muchas definiciones que hay, yo les voy a traer algunas. ¿Cuáles son las principales dimensiones de la actual transición energética? Que es un poco lo que me interesa, pues mi perspectiva, la cual vengo trabajando en distintos escritos, eh, y espero que les interese. Y por último, llegar a la región latinoamericana y ya sobre el final, el caso argentino específicamente. Es decir, vamos a ir desde lo más global hasta llegar a lo regional y al caso nacional, haciendo menciones muy amplias. Entonces, ¿a qué llamamos el régimen energético fósil y por qué somos tan dependientes? Tenemos que hablar de una gran transición que se dio sobre todo a partir del siglo XIX, del régimen dominado por la biomasa tradicional. Cuando hablamos de biomasa tradicional, no confundir con las bioenergías modernas, que están mediadas por una tecnología. Biomasa tradicional significa quemar todo aquel residuo agroforestal eh, sin mediar tecnología alguna, que es como hasta hace unos 200, 300 años predominaba alrededor del mundo la producción y consumo de energía. Y esta gran transición a los combustibles fósiles, que de acuerdo a Václav Smil, uno de los autores que más sigo yo, conllevaron dos tipos de mejoras: motores inanimados y la generación eléctrica. ¿A qué nos referimos con los motores inanimados? El primer combustible fósil que hace su aparición y predomina en la matriz energética mundial es el carbón,
pero para poder aprovechar el carbón fue necesaria la invención y difusión de las máquinas de vapor. En segundo lugar, aparece en el escenario global el petróleo, y para aprovechar el petróleo los motores de combustión interna. Y por último, dentro de esta seguilla de combustibles fósiles, el gas natural, que hoy en día es aprovechado con turbinas de gas y otros dispositivos hogareños, por ejemplo, una cocina, una estufa, etcétera. Algo que yo en mis seminarios expando mucho más que esta breve mención que voy a hacer es la relación entre los combustibles fósiles y el capitalismo, un matrimonio necesario y que uno creció de la mano del otro. En primer lugar, dentro de los combustibles fósiles tenemos que decir que el petróleo se ha destacado por su intensidad constante, por ser una fuente de energía flexible, fácil de transportar y almacenar. En general, los combustibles fósiles tienen un alto retorno de energía por unidad de energía invertida, a diferencia de otros tipos de fuentes de energía. ¿A qué nos referimos? Para obtener cualquier fuente de energía, vamos al caso de los hidrocarburos primero, tenemos que explorar y extraer el hidrocarburo que se halla por lo general en el subsuelo. Todo eso conlleva energía. Pero la energía que invertimos para sacar petróleo o gas, por ejemplo, es muchísimo más la que nos va a devolver por unidad de energía invertida. Igual no es un dato, no es un indicador para abrumarlo, simplemente para señalar que estamos parados en un régimen energético que nos brinda una gran cantidad de energía sin precedentes, al decir de Václav Smil, que ha permitido el desarrollo sin precedentes de la agricultura, de la industria, del transporte, de la información y la comunicación, del modo urbano de vida y conllevando grandes mejoras en la calidad de vida por esta energía que nos ha entregado y que, me voy adelantando al tema que sigue, el desafío es pasar a un régimen energético de bajas emisiones que nos entrega muchísima menos energía por unidad de energía invertida. Por ejemplo, fabricar un panel solar lleva energía, fabricar una turbina eólica lleva energía, y la energía que nos devuelven estos dispositivos es mucho menor a la energía que nos brindan los hidrocarburos. Siguiendo con autores marxistas como James O'Connor o Elmar Alphater, podemos decir que el petróleo mejoró la productividad del trabajo y por ende la producción de plusvalor más que cualquier otra mercancía, y permite además la concentración del poder económico, político y militar, como ninguna otra fuente de energía en el caso del petróleo. Y dos oraciones sobre la electricidad. La electricidad ha permitido un uso sencillo, limpio y eficiente de la energía. Es la mejor forma de energía para la iluminación. Esto que hoy en día a nosotros nos parece totalmente trivial, porque hemos nacido con la energía eléctrica, esto empezó a suceder hace no mucho tiempo atrás, hace menos de 2 siglos, vamos a decir 1 siglo y medio, que la electricidad empieza a difuminarse en los centros urbanos primero y luego al resto de la sociedad. Los motores eléctricos revolucionaron también el sector industrial y el ámbito doméstico, y sobre todo esto ha estado primeramente motorizado por los combustibles fósiles. Podemos también hablar de la energía hidroeléctrica como una de las primeras fuentes de energía, pero el gran salto lo pudimos tener a partir de los combustibles fósiles. Un comentario más sobre la electricidad. Por ahora proporciona solamente el 21% del consumo final de energía en todo el mundo. Es decir, hay casi un 80% de consumo final de energía que no está electrificado, y en esto lo podemos ver en el transporte, en la calefacción, etc. Y esto lo remarco para lo que sigue cuando hablemos de transición energética. Les muestro este gráfico que no es necesariamente mío, pero yo le agrego algunos datos sobresalientes, una línea de tiempo de 1800 hasta el 2019, pero obviamente lo podemos extender hasta más cerca en el tiempo, en el que vemos que la biomasa tradicional es el color marrón, que
prácticamente se mantiene constante eh, a lo largo y ancho del mundo como una fuente de energía, y luego vamos sumando capas de consumo de energía. La primera decíamos el carbón. El carbón representaba el 7% del consumo final primario a nivel mundial en 1850 y logra convertirse en la primera fuente recién en el año 1910, cuando supera a la biomasa tradicional. Fíjense ustedes la lentitud de las transiciones energéticas que ahora vamos a definir. La segunda capa, en gris, o la tercera capa, perdón, es el gris oscuro que representa el petróleo. El petróleo aparece tímidamente a principios del siglo XX y recién en el año 65 llega al 35%, superando por primera vez al carbón, y en el año 73 alcanza un máximo de participación del 45%. Esa fecha coincide, como muchos de ustedes sabrán, con la primer crisis petrolera mundial, que tiene que ver con el embargo que hicieron los países árabes a los aliados de Israel luego de la guerra de Yom Kippur. Pero no tenemos tiempo para abundar en eso. Y luego tenemos en gris más clarito la capa del gas natural, que empieza a desarrollarse más que nada en la segunda mitad del siglo XX, todavía sin superar al carbón y el petróleo, y luego las otras capas de otras fuentes de energía, la hidroeléctrica en turquesa, en rojo la nuclear, en verde la eólica más la solar, y en amarillo los biocombustibles. Es decir, son capas muy finitas que se adicionan en el consumo primario mundial de energía. Es decir, no es que estamos desplazando totalmente las fuentes anteriores de energía, sino que vamos sumando nuevas fuentes que se convierten en la primera fuente de consumo en algún momento de esa línea de tiempo. Bueno, ¿por qué es necesario abandonar el régimen fósil? Decíamos, la crisis climática, desde la revolución industrial, vemos un sostenido incremento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Esto hay que remarcarlo más que nunca hoy en día, dado el negacionismo predominante en buena parte de nuestras sociedades, fundamentalmente dentro de los gases de efecto invernadero, la acumulación de dióxido de carbono, producto de la quema de combustibles fósiles. La energía, como pueden ver en el gráfico, representa 3/4 de las emisiones totales, si dentro del sector energía incluimos generación eléctrica, calefacción, transporte, consumo de energía a nivel industrial, consumo de energía también en el campo, y seguido muy por detrás, las emisiones de la agricultura, procesos industriales, residuos, cambio de uso de la tierra y forestal. Entonces, por eso, cuando hablamos de cambio climático, necesariamente estamos hablando de energía, y cuando hablamos de energía, estamos hablando de cambio climático hoy en día. El calentamiento global ya ha superado 1 grado de temperatura respecto a los niveles preindustriales. Para limitarlo a 1,5 grados, el IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, dicen que las emisiones deberían disminuir un 45% a 2030 con respecto a los niveles de 2010, y la humanidad en su conjunto debería alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Estas son fechas importantes que no casualmente están expresadas en el Acuerdo de París, que ahora vamos a mencionar, y en los objetivos que se han planteado distintos países en el mundo. Las consecuencias del cambio climático creo que ustedes las saben, pero conviene remarcarlas: el aumento del nivel medio del mar, retroceso de glaciares, incremento de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías. Los impactos socioeconómicos de este cambio climático ya los estamos observando a lo largo y ancho de todo el mundo, en la salud, en los recursos hídricos, en la seguridad alimentaria, en la generación hidroeléctrica, en la pesca, entre otros sectores. El Acuerdo de París, firmado en 2015, marcó la gobernanza climática que por lo menos tenemos hasta hoy. Veremos qué sucede en la Conferencia de las Partes de Belém, que está ocurriendo en estos días.
En el Acuerdo de París se asumieron compromisos voluntarios para reducir las emisiones, para limitar el aumento del calentamiento muy por debajo de los 2 grados y tan cerca como sea posible de 1,5 grados. Y si hablamos de cambio climático, no tenemos tiempo para profundizar esto, tenemos que hablar de responsabilidades históricas. Por lo general señalamos a los países del norte global, sobre todo a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, entre otros, aunque ya tenemos que incluir en este grupo a China, dado el acelerado crecimiento de su economía, la demanda de energía, por lo tanto de sus emisiones. Y también tenemos que decir unas palabras sobre las desigualdades sociales, porque esto es un dato que me gusta remarcar, sobre todo cuando hablo en ámbitos ambientalistas. No son las mismas cantidades de emisiones que genera una persona de sectores medios, ni hablar de sectores populares, que el 1% más rico de la humanidad, que genera el 16% de las emisiones globales, según datos de la organización Oxfam. Bueno, la transición energética, algunas definiciones y los pilares de la actual transición. Abarca el tiempo que transcurre entre la introducción de una nueva fuente de energía primaria hasta convertirse en el mayor contribuyente individual o líder absoluto, con más del 50%, en el suministro de energía a nivel nacional o mundial, de acuerdo a lo que estemos mirando. Otras definiciones: un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de la energía. La definición que me interesa remarcar ahora es que, así como las transiciones en el pasado, hemos visto de la biomasa al carbón, del carbón al petróleo. Si habláramos de Argentina, estaríamos incluyendo una tercera transición, que es del petróleo al gas natural. El gas natural en Argentina es desde el año 95 la primera fuente de energía en nuestra matriz energética. Esas transiciones estaban más que nada motorizadas por la aparición de nuevas tecnologías o por el descubrimiento de recursos que abarataron en su momento la provisión de energía. En cambio, la actual transición energética es una transición intencional, impulsada, entre otras cosas, por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto de esta crisis climática que estábamos hablando. Otra definición que me interesa dar es las transiciones en plural. Esto es un consenso bastante amplio, que cada país tiene distinto punto de partida, con un sistema energético singular y diverso, con diferentes recursos energéticos, una dinámica particular de la demanda, tecnologías singulares, distintos capitales, geografías específicas y culturas diferentes, que nos van a marcar que no hay una transición energética que sea igual a otra, si nos movemos de países, porque va a depender de la trayectoria histórica de cada uno de esos países y fundamentalmente la dotación de recursos naturales que tengan su territorio. Los pilares de la actual transición a un régimen de bajas emisiones está dado por las energías limpias, y remarco el término limpias porque ahí incluimos a las energías renovables y también a la energía nuclear, que no es una energía renovable, pero no tiene emisión de gases de efecto invernadero durante la generación eléctrica. Algunos países y regiones consideran a su vez al gas como un combustible puente de esta transición, porque el gas natural es el menos contaminante de los 3 hidrocarburos. Un segundo pilar tiene que ver con el almacenamiento. Si vamos a sistemas eléctricos donde predominan energías intermitentes como la eólica y la solar, vamos a necesitar almacenar energía cuando estas fuentes no estén generando. Y ahí aparecen las baterías eléctricas y otro tipo de dispositivos de almacenamiento. La eficiencia energética es un tercer pilar. El cuarto, la electrificación de los usos finales, que decíamos que apenas estamos en un 21% y el desafío es llegar a un porcentaje muchísimo más alto para las próximas décadas. Y por último, los sectores difíciles de descarbonizar, los hard to abate sectors en inglés. Por ejemplo, la industria del acero, del cemento, fertilizantes, refinerías, el sector transporte, sobre todo el aéreo, marítimo y terrestre pesado, donde la implementación de tecnologías
para que sean de bajas emisiones todavía son caras o están en etapa de prueba. Por ejemplo, el hidrógeno a bajas emisiones y derivados y los combustibles sustentables de aviación, entre otros. Y ahora vamos a las dimensiones, que este es un poco mi aporte, mi mirada a la transición energética actual. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Consejo Mundial de la Energía, WEC por sus siglas en inglés, que conceptualiza la sostenibilidad energética en base a 3 dimensiones que juntas constituyen un trilema: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. La WEC viene haciendo un ranking anual desde hace mucho tiempo en el que evalúa país por país cada una de estas dimensiones según distintos indicadores. A esto me parece que es necesario agregar una cuarta dimensión para la actual transición que tiene que ver con la dimensión tecnoproductiva para conformar un cuadrilema como marco analítico. Y la particularidad de este cuadrilema es que difícilmente logremos que las 4 dimensiones marchen armoniosamente en conjunto. Va a haber tensiones en cada una de estas dimensiones según la política pública que nos propongamos. Una mención a cada una de estas dimensiones. La seguridad energética, la WEC dice que refleja la capacidad para satisfacer la demanda de energía actual y futura de manera confiable, resistir y recuperarse rápidamente de los choques del sistema, con una interrupción mínima de los suministros, abarca tanto la efectividad de la gestión de fuentes de energía domésticas o externas, como la fiabilidad y resiliencia de la infraestructura energética. Teóricamente, el pasaje del predominio a las energías limpias, dice la literatura, nos da la oportunidad de reducir la dependencia energética de los países importadores de combustibles fósiles y que esto debería relajar el carácter conflictivo de esta dimensión. La seguridad energética ha estado muy asociado a la seguridad externa en términos militares, sobre todo por los países centrales y sobre todo por Estados Unidos. Sin embargo, durante este periodo de transición estamos viendo que sigue siendo una dimensión central, como quedó en evidencia después del rebote de la demanda energética a la salida de la pandemia del COVID o durante y posterior a la invasión rusa a Ucrania, cuando se dispararon los precios de la energía a nivel mundial. A su vez, tenemos que tener en cuenta en esta dimensión una mayor electrificación del uso final de la energía, que vuelve crucial atender a la inversión en redes de transmisión y distribución, así como en infraestructura de carga para la electromovilidad. Conceptos ligados a la seguridad energética que paso muy rápidamente. Después, si quieren, podemos profundizar. Diversificación energética, que no es lo mismo que transición energética, porque refiere a la utilización de diferentes fuentes, proveedores y rutas de transporte para reducir la dependencia de un único recurso o un único proveedor. El ejemplo más claro es la dependencia que tuvo hasta hace poco la Unión Europea del gas ruso, y cuando Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea le costó muchísimo y le sigue costando muchísimo independizarse de la provisión de energía rusa. Autoabastecimiento energético es otro concepto muy importante, en otros lugares más asociado a la autosuficiencia, pero aquí en Argentina el autoabastecimiento ha sido casi una política de Estado hasta los 90. Cubrimiento de la demanda energética local con producción energética local es una primera definición. Otra definición es que se produce cuando un país exporta más energía de la que necesita importar, porque a veces hay estacionalidades que obligan a un país a importar energía en ciertos momentos del año, como puede suceder con Argentina, que todavía vamos a necesitar en los próximos años importar un poco de gas natural en invierno, a pesar de todo el gas que nos está dando Vaca Muerta. La contracara del autoabastecimiento, la autosuficiencia, es la dependencia energética, y decíamos el caso europeo es el más común a la hora de dar un ejemplo. La cuestión de seguridad nacional para países desarrollados, decíamos, ha sido crucial.
sobre todo en el siglo XX y en lo que va de este siglo. La relevancia de la balanza energética para los países en desarrollo y lo que se llama en economía la restricción externa, que es la escasez de dólares para sostener el crecimiento económico. En Argentina sabemos muy bien de esto, cuando faltan los dólares y cuando el déficit energético ha sido un problema que nos ha obligado a erogar muchísimos dólares para importar energía. Por último, la integración regional, un proceso de interconexión estratégica de las redes de energía en corredores internacionales que permite, bajo un marco normativo común y servicios adecuados, su circulación ágil y eficiente. Esto interesa sobre todo para la histórica voluntad de los países latinoamericanos por integrarse, y la energía ha sido un motor de esa integración porque ofrece ventajas, grandes ventajas, como la complementación entre países productores y países importadores, que en el caso sudamericano es muy evidente, la reducción de costos y ampliación de mercados energéticos, el aprovechamiento de las estacionalidades, los proyectos de gran escala y utilización de recursos compartidos, y por último, migrar hacia el concepto de seguridad energética regional, la cooperación y la integración para lograr autosuficiencia regional en lugar de pensarlo solamente en términos nacionales. Pasamos rápidamente a la dimensión ambiental. Según la WEC, la sostenibilidad ambiental representa la transición del sistema energético de un país hacia la mitigación y prevención de posibles daños ambientales e impactos del cambio climático. Recientemente la WEC incorporó los impactos asociados con la extracción de minerales críticos para las tecnologías renovables, de los cuales vamos a estar haciendo una mención también. Igualmente resulta preciso añadir ciertos elementos en esta dimensión. Primero, discutir el objetivo de descarbonización en función de la velocidad y ritmo que cada país puede absorber de acuerdo con sus capacidades productivas y la situación socioeconómica existentes, pero también de acuerdo con las responsabilidades históricas que estábamos mencionando, vinculado con la crisis climática, que habitualmente se engloba bajo el término de justicia climática. Segundo, tener en cuenta no solo un mayor consumo de fuente de energía limpia, sino también una menor demanda, y esto está asociado con las políticas de eficiencia energética y uso responsable de la energía que estábamos mencionando antes. Y tercero, sumar la licencia social de operación. Esto es un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto, pero que no solo están asociados a actividades extractivas. Actualmente hay distintos parques de fuentes renovables, eólicos, solares, producción de hidrógeno, que está puesto en cuestionamiento desde el ambientalismo por sus impactos socioambientales, y por eso es muy importante atender también a lo que se llama la licencia social de operación. Algunos datos para dimensionar dónde estamos parados con la transición. Vamos a datos mundiales. Del año 73 al año 2023. ¿Qué pasó en estos 50 años? El consumo total se incrementó 158%, lo podemos ver en el crecimiento de la primera columna a la segunda en el gráfico. La posición de la fuente de energía prácticamente no varió, pero sí varió la cuota de participación. El petróleo sigue siendo la fuente líder, pese a que su participación se redujo más de 17 puntos. Explicaba casi el 50% en 1973 y el año 2023 solamente el 32,1%. El carbón se mantiene en el segundo lugar con más del 26%. Esta posición no varió en estos 50 años y tiene una razón, que la voy a adelantar, que tiene que ver con que muchos países centrales se han ido desprendiendo del carbón como fuente de energía, que es la más contaminante de los hidrocarburos, pero aparece en acción los países asiáticos, con China y la India a la cabeza, consumiendo grandes cantidades de carbón para sostener su crecimiento industrial. En tercer lugar aparece el gas natural, ganando más de 6 puntos porcentuales en estos 50 años, del 17 al 23%. La hidroeléctrica representa solo el 6,1%, prácticamente
se mantuvo constante en este medio siglo, y la nuclear, el 3,9%, aumentó 3 puntos porcentuales a pesar de Chernobyl y a pesar de Fukushima. La eólica y la solar, que no tenían participación hace 50 años, hacia 2023 alcanzan el 3,3 y 2,4% respectivamente, y en conjunto las renovables, incluyendo la hidroeléctrica de gran escala, han ganado más de 8 puntos porcentuales para representar casi el 14% del consumo primario de energía a nivel mundial. Decimos primario porque englobamos a todos los usos finales de energía. Si sacamos una foto o hacemos la película de la generación eléctrica, esto tiene una variación distinta. Y acá vemos datos del año 85, que son los que podemos contar de la fuente Energy Institute, al año 2023. En estos casi 40 años se incrementó la generación eléctrica mundial un 216%. Se destaca la preeminencia del carbón, aunque su participación se redujo del 38 al 34%. El gas natural se convirtió en la segunda fuente de energía eléctrica, pasó del 14,6 al 22%, desplazando a la hidroeléctrica, que perdió 6 puntos porcentuales para representar solamente el 14,3%, y a la nuclear, que cayó la misma cantidad de puntos porcentuales y representa hoy en día el 9% de la generación eléctrica mundial. La eólica tiene una participación del 8,1%, la solar 6,9%, las bioenergías 2,3%, por lo que las renovables en conjunto avanzaron más de 11 puntos porcentuales al pasar de 20,3% al 31,9% de la generación eléctrica mundial. Perdón si voy muy rápido, pero después podemos repasar datos que les haya quedado en el tintero. Vamos a la dimensión socioeconómica. La UEC la define como define la idea energética como la capacidad para brindar acceso universal a energía confiable, asequible y abundante para uso doméstico y comercial, pero creemos que en el proceso de transición esta dimensión debe ser ampliada y rebautizada como socioeconómica en función no solo de objetivos sociales, sino también de los costos de la energía y la competitividad económica. En otras palabras, las tarifas energéticas y precios finales de los combustibles son elementos que condicionan la macroeconomía de cualquier país y el nivel de actividad productiva, que pueden verse afectados por la incorporación de fuentes de energía más caras, como pueden ser las fuentes renovables en algunos contextos nacionales, o por el aumento de los costos de importación de equipamiento y tecnologías limpias, sobre todo para los países que no tienen autonomía tecnológica. Algunas palabras sobre el acceso, asequibilidad y la pobreza energética. Quizás por el poco tiempo que tengo lo voy a pasar muy rápido. El acceso a la energía en el mundo, vemos que en cuanto a la electricidad, el número de personas que no tienen acceso es probable que hacia el año 2022, estos son datos que se pueden actualizar, alcance los 774 millones de personas en todo el mundo y se localiza en gran medida en el África subsahariana. En cuanto a la cocción limpia, que tiene que ver con utilizar energías modernas, hacia el año 2021 2.400 millones de personas carecían de acceso a este tipo de tecnologías, el 40% de ellas en el África subsahariana y 55% en Asia en desarrollo. Estos son datos que nos dan cuenta todavía de la deuda social que hay en materia energética alrededor del mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Cuando hablamos de asequibilidad, nos referimos al costo de acceder a los servicios energéticos, que sea afrontable por todos los hogares en términos de ingreso, y eso nos lleva al concepto de pobreza energética, que obviamente abre otro capítulo del tema energético, y hay distintas maneras de medir la pobreza energética en hogares. La contracara es la riqueza energética, que esto nos lleva también a una reflexión sobre lo que se llama la transición justa,
que tiene que ver con no dejar a nadie atrás y tener en cuenta también que el acceso a la energía sea visto como un derecho en este proceso. Obviamente, las tecnologías renovables nos dan una oportunidad de que haya más acceso en la medida que bajen las tecnologías, por ejemplo, de los paneles solares, que permitirían llegar hasta los lugares más remotos del planeta con energía desconectada de la red. Esto nos da una oportunidad muy grande para combatir la pobreza energética. Los subsidios tienen que ver con facilitar el acceso a las fuentes de energía y podemos decir rápidamente que tiene que ver con el costo del cual suele hacerse cargo el Estado entre la diferencia que hay en el costo de producir la energía y la tarifa que pagan los hogares o las industrias. Y llegamos a la dimensión tecnoproductiva, que me parece la más interesante de abordar, sobre todo por la cuestión geopolítica que vamos a estar mencionando a continuación. Comprende esta dimensión la consolidación, ampliación o creación de capacidades tecnológicas e industriales vinculadas con las energías limpias y la disponibilidad de minerales críticos. Ante su creciente relevancia estratégica, la web ha sumado en sus últimos informes estos aspectos, pero la ha englobado dentro de la dimensión de seguridad energética. Desde nuestro punto de vista, esto no resulta suficiente porque estamos viendo que actualmente la transición energética para muchos países tiene que ver con una competencia decidida en materia industrial, y acá vamos a estar hablando de la reaparición de la política industrial que ahora se le llama política industrial verde, teniendo en cuenta que tiene que ser sustentable también en términos energéticos. Junto a las estrategias de acceso a minerales y a las políticas de I+D+I, se revalorizan en un contexto geopolítico competitivo del cual vamos a estar hablando, porque se pone en juego nada menos que la generación de empleo de calidad y la acumulación de capital en un territorio determinado, volviendo a los términos de energía y capitalismo. Decíamos, la nueva oleada tecnológica que trae este periodo de transición nos permite hablar del retorno a la política industrial. No es el único factor para este retorno, pero en gran parte lo explica. Estamos hablando de tecnologías como energías limpias, electrificación, digitalización, almacenamiento, movilidad sustentable. Nos llevaría todo un conversatorio a hablar sobre la competencia en materia de movilidad eléctrica. Nuevas disputas geopolíticas en esta carrera por el liderazgo tecnológico del acceso a minerales estratégicos, y para dar cuenta de este retorno a la política industrial, mencionamos distintos planes. En China, los planes quinquenales que vienen cada 5 años trazando metas para la producción industrial y tecnológica vinculado con las tecnologías limpias. Y no por nada China se ha transformado en el líder tecnológico de esta nueva era. También podemos mencionar el plan Made in China 2025, que fue formulado hace 10 años atrás. En Estados Unidos, la Inflation Reduction Act, sancionada durante el gobierno de Biden, que fue sustituida parcialmente por la One Big Beautiful Bill Act de la actual administración de Trump, donde se recortaron muchos de los incentivos a las tecnologías limpias. Vamos a estar hablando a continuación de esto, ténganme paciencia. La Unión Europea, con distintos planes, sobre todo tenemos que hablar del Pacto Verde Europeo y la política industrial vinculada con el Pacto Verde Europeo, y también la política de minerales críticos, de los cuales carece la Unión Europea y tiene que abastecerse en distintas partes del mundo. El Reino Unido también tiene sus propios planes. Japón y Canadá, lo mismo, entre otros países. Podemos agregar Brasil, que vamos a estar mencionando más adelante. En este gráfico muy sencillo pero muy rico de la Agencia Internacional de Energía, tenemos de alguna manera resumido todos los desafíos de los cuales estamos hablando.
Las primeras dos filas nos está hablando de la cadena de valor del oil and gas. Y las columnas, el upstream, refinación y consumo. Allí vemos que Estados Unidos está presente en cada uno de esos eslabones. Vamos a estar hablando que Estados Unidos, a partir del shale oil, se convirtió en el primer productor de petróleo y también de gas del mundo, compitiendo con Arabia Saudita y con Rusia, pero los ha superado ampliamente. Y con presencia también en la refinación y en el consumo. Por supuesto, Estados Unidos es uno de los países que más petróleo consume per cápita en el mundo. Si vamos a las filas de más abajo, vemos las tecnologías limpias y las distintas fases o las distintas etapas de la cadena de valor. Empezando por la minería, el procesamiento de esos minerales y la manufactura e instalación o consumo de estas tecnologías limpias. Vamos a la columna de extracción de minerales. Vemos cobre, Chile y Perú encabezando, la región siendo muy fuerte. Hay una gran promesa de extracción de cobre en Argentina. El litio, por ahora, siendo encabezados por Australia y Chile. Argentina está aumentando mucho su producción de litio, está en el cuarto lugar en este momento, pero pronto va a estar compitiendo mano a mano con Chile. El níquel, el cobalto, las tierras raras, que seguramente han escuchado hablar mucho en las últimas semanas, donde hay un predominio casi que exclusivo de China, tanto en la minería como en su procesamiento. Vean ustedes la columna de procesamiento, la bandera china predominando en todos estos minerales críticos o estratégicos, según como los miremos. Fabricación de baterías, China. Pack de baterías, China. Autos eléctricos, China. Compitiendo con otros países, por supuesto, pero siendo el primer productor. Silicio, China, que es la materia prima de los paneles solares, también dominado por China. La instalación de paneles solares, predomina China. Más del 70% de la cadena de valor de la energía solar la domina China. Y en lo que es energía eólica, viene más competitivo el asunto. Hay empresas chinas, indias, de Estados Unidos, de España, Alemania. Pero si hablamos de instalación eólica, hoy en día a China le ha pasado también el trapo a todos sus competidores. Ya para ir cerrando de a poco, por lo menos el contexto global. Vemos geopolíticas en tensión. La geopolítica tradicional, le llamamos así a la geopolítica del oil and gas, que a su vez tuvo una transformación del predominio del petróleo convencional a la revolución del shale en Estados Unidos a partir del año 2010, y la competencia de Estados Unidos con los países de la OPEP y la OPEP ampliada, incluyendo a Rusia y otros aliados. Se habla de la era de la escasez a la era de la abundancia, dado que ya no hay más pronósticos de pico de producción de petróleo como había hasta hace 15 o 20 años atrás, sino que ahora tenemos pronósticos de pico de demanda, es decir, cuándo vamos a alcanzar el máximo de consumo de petróleo para a partir de ahí caer suavemente su consumo en función del reemplazo de otras fuentes de energía. Y acá quiero introducir un tema que más de esta coyuntura. Yo caracterizo a esta segunda administración de Trump como un repliegue estratégico de Estados Unidos sobre esta geopolítica, donde la administración Trump dice no vamos a competir en la geopolítica de las energías verdes, ahí nos está ganando China, volvamos a lo que mejor sabemos hacer, que es drill, baby drill. Esto asociado con el retiro del Acuerdo de París, en parte explicado por el negacionismo climático, pero en parte también por no hacerse cargo de las responsabilidades históricas que tiene Estados Unidos en la crisis climática y pagar los costos de esa responsabilidad histórica. Decíamos, la geopolítica de las energías verdes, dominada totalmente por China,
En esta geopolítica se espera que haya relaciones más cooperativas entre los países, pero también estamos visualizando la carrera por los minerales críticos. Y China tiene un predominio guiado por un triple objetivo: el liderazgo tecnológico, que ha empujado hacia adelante y hacia arriba su economía; la descarbonización, pero también la reducción de importación de combustibles fósiles, vinculado con el objetivo de seguridad energética. China produce petróleo y gas, pero gran parte de su consumo lo tiene que importar. Cuanto menos importe, más seguridad energética va a tener. Y así como la cumbre de Copenhague 2009 se decía que China era el villano climático, algunos dicen que quizás a partir de esta cumbre de Belén podría pasar a ser el líder climático. Y esto es toda una paradoja, teniendo en cuenta que China todavía sigue consumiendo gran parte de su matriz energética carbón, que es el más contaminante de los hidrocarburos, como dijimos. Pero el carbón está siendo rápidamente desplazado por fuentes limpias de energía. Y acá no me meto en este tema, pero estamos viendo que lo que se llama un salto de rana, en lugar de pasar por las etapas del predominio del petróleo y gas, China va a dar un salto hacia las fuentes de energía limpia. De acá al año 2060, que es cuando estableció el año de la neutralidad climática en términos nacionales. En este contexto, coyuntura 2025, hay autores que hablan del estancamiento de la transición energética por tres factores: la priorización de la agenda de seguridad energética, como decíamos; la guerra comercial y competencia tecnológica que lleva al establecimiento de aranceles y dificultades en la cadena de suministro a nivel global; y en tercer lugar, la caída del financiamiento climático, fundamentalmente por el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero también por esta decisión de la OTAN de elevar sus gastos en defensa del 2,5 al 5% del PBI de los países miembros. Es decir, más gasto en defensa, menos gasto en clima. Sin embargo, también hay factores que van a seguir impulsando la transición, como la seguridad energética, que es un aspecto crucial para la Unión Europea, dejar de depender de los combustibles fósiles rusos y avanzar en las energías limpias; la polución ambiental en países como la India; y el abaratamiento de las renovables, sobre todo los países en desarrollo y sobre todo países de América Latina que son importadores de combustibles fósiles, están viendo que les conviene avanzar rápidamente en la instalación de este tipo de fuentes. Desafíos y opciones para el sur global. Hemos hablado de los países centrales. Hay autores que hablan de una ventana verde de oportunidad, que se definen como condiciones favorables, pero limitadas en el tiempo, para el desarrollo, que surgen de cambios en las instituciones, mercados o tecnologías asociados a la transformación verde. Las energías limpias. Un país puede ser simplemente implementador o adoptante de tecnologías foráneas, o también puede participar en la cadena de valor de estas tecnologías. Minerales críticos, muchos de ellos ubicados en países del sur global. Un país con estos recursos puede exportarlos como materia prima o aprovechar la oportunidad para agregar valor e incorporar encadenamientos productivos. El hidrógeno de bajas emisiones también abre un capítulo aparte, donde los países pueden exportar sol o viento, como dicen muchos, de manera meramente extractiva, o desarrollar localmente una economía del hidrógeno que articule empresas exportadoras, consumidoras, el Sistema Nacional de Innovación, proveedores y puertos. Las opciones para el sur global están sobre la mesa. Una transición energética secas, donde solamente países del sur global se descarbonizarían, que es un objetivo loable, descarbonizarse para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Pero también corremos el riesgo del extractivismo verde, que es proveer los minerales críticos y el hidrógeno necesarios para la transición del norte global, o tenemos la opción de enfocarnos en una transición energética con orientación desarrollista, maximizando esas ventanas de oportunidad verdes, pero para eso necesitamos
políticas públicas. Ya me quedan las últimas dos filminas. Primero el panorama latinoamericano para luego ingresar en el caso argentino. Latinoamérica, el cambio climático, tenemos que hablar de una baja responsabilidad histórica, las emisiones, tenemos que hablar de vulnerabilidad, donde se estima una pérdida anual del 8% del PBI debido a eventos climáticos extremos con un calentamiento de 1,5 grados. Si hablamos del el factor energía dentro del total de las emisiones, es muy inferior al promedio mundial, 43,2% versus el 76% que veíamos a nivel global. Hablando de energía, tenemos que hablar de que es la región del mundo con la mayor proporción renovable de generación eléctrica, 63,8 versus 31,9 a nivel mundial. Pero también tenemos que hablar de una gran dependencia hidroeléctrica. El 70% de las centrales hidro podrían ser afectadas por la crisis climática. Y esto, por ejemplo, lo estamos viendo en este último año en Ecuador, con una gran crisis energética producto de la sequía que genera una menor generación hidroeléctrica y afectando a toda la economía de Ecuador. A su vez tenemos que hablar de un potencial renovable no aprovechado en la región. Hay datos que estiman que se aprovecha apenas el 10% de la capacidad eólica y el 1% de la capacidad solar de todo nuestro continente. La electrificación solamente alcanza el 19% del consumo final. Hay un objetivo también de seguir ampliando las redes eléctricas para que los consumos finales se electrifiquen, sobre todo con el ingreso de autos eléctricos, que ya es una realidad en muchos países de la región y que pronto lo va a hacer en Argentina. En cuanto a reservas de minerales estratégicos, datos rápidos. Tenemos el 48% de las reservas de litio del mundo, 36 de cobre, 35 de molibdeno, 24 de grafito, 16 de tierras raras y 15 de níquel. El gran desafío, reprimarizar nuestras economías o agregar valor y encadenamientos productivos a este tipo de minería estratégica. El hidrógeno a bajas emisiones, tenemos que hablar de 9 países que presentaron estrategias u hojas de ruta en los últimos 5 años, con grandes expectativas de producir hidrógeno y exportarlo. Y en cuanto a las ventanas de oportunidad verdes, rápidamente, vemos países con un mix renovable alto, pero adoptantes de tecnología, como puede ser Uruguay, Costa Rica. El caso de Chile y los desafíos en materia de litio, que se ha trazado el gobierno de Boric, tratando de industrializar y agregar valor. No es el caso, obviamente, del gobierno de Milei, como vamos a mencionar ahora. Y el caso de Brasil, que desde mi punto de vista es el que está en mejores condiciones para sacar provecho de las dos geopolíticas. ¿Por qué? Porque por un lado es el primer productor y exportador de petróleo de toda la región y uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial hoy en día, producto de los recursos que le otorga el presal en el mar, en medio del mar brasileño. La generación eléctrica es muy limpia, sobre todo a partir de sus recursos hidroeléctricos, pero con una rápida expansión solar y eólica, muy fuerte el avance de estas fuentes de energía en Brasil. A su vez, Brasil tiene minerales como litio, tierras raras, grafito, capacidades productivas y tecnológicas preexistentes que intentan ampliarse con los planes que ha trazado el gobierno de Lula, como Nova Industria Brasil y la Política Nacional de Transición Energética. Y vemos un gran volumen de inversión extranjera directa en sectores como la electromovilidad, donde ha habido grandes anuncios de distintas compañías, y la posibilidad de cooperar con China y otros países del norte global. Este panorama es muy distinto al de la Argentina de Milei. Brevemente mencionar el negacionismo climático, que no ha llevado a abandonar el Acuerdo de París como sí lo hizo Trump, pero sí
el gobierno redujo notablemente las metas climáticas que presentó en su nueva contribución determinada a nivel nacional. Hemos visto la cancelación o abandono de planes de la gestión anterior, como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Plan Nacional de Transición al 2030, la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones, el Plan Nacional de Transporte de Alta Tensión, que ahora se lo deja al sector privado. Vemos un triste desmantelamiento de capacidades estatales, empezando por el régimen de incentivos para grandes inversiones, más conocido como el RIGI, donde distintos sectores extractivos de la minería, la energía, aprovechan este régimen con grandes facilidades tributarias y sin una política de compra nacional en la cual se pierden grandes oportunidades de generar estos encadenamientos productivos de los cuales hablábamos. La privatización de la empresa IMSA, la empresa mendocina que había recapitalizado el gobierno de Alberto Fernández y que quedó en manos de una empresa estadounidense, el desguace del sector nuclear, un sector estratégico en nuestra historia, uno de los sectores tecnológicos de punta de nuestro país, que está a punto de ser privatizado parcialmente a través de la salida de venta de acciones de la empresa nucleoeléctrica argentina Sociedad Anónima, la reprivatización de centrales hidroeléctricas, que se están venciendo sus concesiones de 30 años que habían empezado en la década de los 90. Y por último, lo que ustedes saben, el alineamiento con Estados Unidos. La gran pregunta es si este salvataje económico es a cambio de minerales críticos. Hasta el día de hoy no lo sabemos. Se han mencionado tierras raras, se ha mencionado uranio, entre otros. La paralización de inversiones chinas, por ejemplo, en las represas patagónicas y la cuarta central nuclear. El gran caballito de batalla es Vaca Muerta, heredado de las gestiones anteriores, no es algo nuevo de esta gestión, que otorga un superávit energético y que permite el ingreso de dólares a una economía que los necesita imperiosamente. Un comentario. Vaca Muerta compite directamente con el shale oil y con el shale gas de Estados Unidos. A mí me llamó la atención que el acuerdo de Trump con Xi Jinping, que se acaba de firmar en Corea del Sur, se habló de que reactive la compra de energía de China a Estados Unidos. Es decir, Trump nos dice, no se vinculen con China, pero yo sí le voy a vender la energía que ustedes le podrían vender. Excelente negocio para Argentina. Y más dependencia tecnológica. Se ha hablado de un plan nuclear para inteligencia artificial, que hasta ahora no tenemos ningún tipo de detalle, pero se ha anunciado más de una vez. Se ha anunciado la inversión de OpenAI en data centers en la Patagonia. Y al mismo tiempo el bloqueo del proyecto Karen, los pequeños reactores modulares con tecnología argentina, y se ha mencionado que estos grandes data centers podrían ser alimentados con pequeños reactores nucleares fabricados por la empresa Westinghouse de bandera estadounidense. Con lo cual, el panorama es muy distinto al que podemos ver en nuestro vecino Brasil. Dejo acá las referencias bibliográficas por las cuales fui pasando y les agradezco su atención. Bueno, perdón que fui a 1000 por hora, estoy llegando a la hora de exposición mucho más de lo que tenía pensado, eh, pero Bueno, Amílcar, tengo unos 20 o 25 minutos para charlar, 25 máximo. máximo, sí, 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 sabemos. Muchísimas gracias, Ignacio. Eh, excelente, excelente clase, síntesis. Eh, no sé, tenemos un orden de ciertas preguntas, si no, yo ya te haría una aproximación, pero creo que vamos a respetar ese circuito. Agustina, los tenés vos, ¿no es cierto? A las
Sí, muchísimas gracias Ignacio por tus aportes en tu exposición. La verdad que fuiste muy claro y profundo en estos aspectos esenciales de este complejo proceso de cambio. Ahora abrimos el espacio a preguntas, nos pueden ir dejando sus consultas a través del chat del Zoom, así las vamos leyendo. Pero antes, en primer lugar, queríamos desde el observatorio plantear unas preguntas sobre la cuestión. En ese sentido es que, en primer lugar, para el desarrollo de los renovables, hay que explotar a los no renovables, a los hidrocarburos, a los minerales. En ese sentido es que te consultamos cómo articulamos esta explotación de no renovables y qué explica recientemente parte de nuestras exportaciones, hoy en día un 4%, en un modelo energético en nuestro país a 30, 40 años que sea sostenible y cuáles son las mejores formas de captar esa renta energética o las formas más eficientes que mantengan un equilibrio con la inversión, ¿no? Ahora, Milcar, si querés dejar ahí tu pregunta sobre la cuestión, así después abrimos el espacio a los que consulten a través del chat del Sí, Zoom. mi pregunta era, Ignacio, un poco vinculado a, a otra hipótesis, quizás más del ámbito de las relaciones internacionales, esta dimensión de la seguridad, ¿no es cierto? De la seguridad energética y de las tensiones que políticamente también puede establecerse algunos escenarios. Em, Eso de alguna manera, cuando hay, si bien es un evento que todavía no se sabe cómo se va a ir desdoblando, sea la transición hegemónica, o bueno, Gabriel Merino habla ya de una guerra híbrida, ¿no es cierto? Eh, Hay condimentos que comienzan a colocar más conflictivo el panorama global. Eso distorsionaría un poco eh, las conjeturas, las especulaciones, las proyecciones, las perspectivas que hay en materia energética. Cambia un poco, eh, digamos, hace saltar un poco la propia literatura. Hay desconfianza, digamos, en los especialistas respecto de los panoramas o las perspectivas con las que se viene hablando. Digo, para mezclar una dimensión eh, de un campo más definido, digamos, en términos de guerra, si se quiere. ¿Mm? Bueno, ¿les parece que voy atendiendo estas dos preguntas y después si quieren abrimos más? Gracias. Ante todo, no sé si en tan poco espacio y tiempo pueda atender a ambas que requieren mayor profundidad. En cuanto a la atención, energías renovables y no renovables, yo por eso traía el caso de Brasil que me parece muy interesante, pero podríamos hablar también del caso de Noruega. Países históricamente productores de hidrocarburos, pero que no condicionan su matriz energética al uso de esos hidrocarburos. En el caso de Noruega es muy evidente. Noruega, básicamente toda la energía eléctrica que consume proviene de fuentes renovables, sobre todo la hidro, y exporta lo que no consume. Entonces no se genera esta tensión eh, como podríamos verlo en el sector alimentario. Un país como Argentina que eh, donde las exportaciones compiten con la alimentación de los argentinos. Bueno, no es el caso de Noruega, que es un gran productor y exportador de petróleo y gas a toda la Unión Europea y al resto del mundo también, pero sobre todo en esta facilidad que le permite contar con un gran volumen de energía hidroeléctrica y que está avanzando también la fuente eólica para complementarla. Y el caso de Brasil, para no irnos tan lejos, también nos da una pauta a esto. Bueno, Lula está siendo actualmente cuestionado en el marco de la COP de Belém. Dicen, ¿cómo puede ser que se presente como líder climático si Brasil eh, es uno de los grandes productores mundiales de petróleo en este momento? 3,5 millones de barriles, es una barbaridad de petróleo.
Para que se den una idea, actualmente Argentina produce 800.000 barriles, Brasil 3,5. Y Lula dice, bueno, un argumento debatible, necesitamos producir y exportar petróleo porque eso nos da ingresos para hacer nuestra propia transición energética. Ahí se abren varias cuestiones, ¿no? La sustentabilidad de eso, donde hay cuestionamientos ambientalistas por el presal, sin embargo, salvo algunos accidentes muy particulares, el presal sigue funcionando. En Argentina tuvimos toda la discusión de la extracción de petróleo offshore, que todavía no es una realidad, pero en su momento generó muchas discusiones. Bueno, el caso brasileño nos demuestra que se puede hacer extracción offshore de manera ambientalmente amigable, obviamente con impactos, pero sin grandes sobresaltos. Y si vemos la matriz eléctrica de Brasil, yo les comentaba que es uno de los países de la región con una matriz muy, pero muy renovable. En primer lugar, por la hidro. Brasil tiene represas hidroeléctricas desde hace muchas décadas. También grandes problemas producto de las sequías que afectan a la generación hidroeléctrica. Y lo que está haciendo Brasil, en lugar de sustituir con generación eléctrica fósil, ha expandido fuertemente la eólica y la solar, con distintas políticas que se vienen sosteniendo desde hace 20 años, arrancaron bastante antes que nosotros, incluso con políticas de promoción de proveedores locales, con la instalación de grandes empresas tecnológicas en territorio brasileño y captando renta por una gran vía que es Petrobras. Petrobras, como gran productor de petróleo a nivel nacional, que a su vez contribuye al fisco brasileño y todos los impuestos que se le aplican a la industria petrolera en Brasil. Que eso de alguna manera contribuye, vamos a decir, a la estabilidad macroeconómica y a la acumulación de reservas en el Banco Central brasileño que empujan al sector renovable, a veces de manera directa y también de manera indirecta. No es lo que ocurre acá en Argentina, donde la escasez de dólares crónica hace que estemos todo el tiempo viendo obstáculos para nuevos proyectos de este tipo. Y lo vimos con el programa Renovar durante la administración de Macri, donde la crisis y la falta de dólares que obligó a ir al Fondo Monetario obligó a suspender el programa Renovar, que había sido el gran caballito de batalla de la incorporación de renovables en nuestro país durante ese gobierno. Argentina tiene YPF, podría darse la misma política. Sin embargo, vemos que la YPF actual está muy, muy enfocada en vaca muerta y nada más. YPF tiene una subsidiaria que se llama YPF Luz, que tiene proyectos de generación eléctrica en todas partes del país, pero de la cual se ha hablado que se quiere desprender la actual gestión de YPF. También tiene proyectos de hidrógeno de bajas emisiones, pero todavía no es una realidad, no solo por factores internos, sino también porque la demanda europea todavía no arranca. Pero además de YPF, durante la gestión anterior de Alberto Fernández, varios especialistas de energía, de alguna manera contribuimos con la idea de, a través de las retenciones que se aplican al petróleo y gas en la exportación, los derechos de exportación, destinar una parte de ese tributo a la inversión o financiamiento de energías renovables. Bueno, esto estuvo dentro de las muchas propuestas de la gestión anterior que no llegaron a ningún lado, pero Argentina todavía al día de hoy le sigue aplicando un 8% de alícuota a la exportación de petróleo. Algo de eso podría ir a parar a las renovables. También está el impuesto a los combustibles líquidos, el impuesto al dióxido de carbono. No sé si todos ustedes saben que cuando van a cargar nafta
o gasoil a una estación de servicio, les están aplicando un impuesto que se llama el dióxido de carbono, que es un tributo muy, muy pequeñito dentro del precio final de la nafta y el gasoil, pero que debería contribuir desde mi punto de vista, a proyectos de energías limpias. Sin embargo, esa discusión hasta el día de hoy no se ha dado. Eso por un lado, respecto a la pregunta o planteo de Amílcar sobre seguridad energética, los conflictos. Bueno, yo planteaba que en esta transición, esta dimensión no se ha abandonado, sino todo lo contrario, ha reaparecido con mucha fuerza, sobre todo cuando a la salida de la pandemia vimos un rebote de la demanda energética que obligó a muchos países centrales, Unión Europea, China, a abastecerse como de lugar de combustibles fósiles, comprando carbón de donde sea, comprando gas natural de donde sea, para alimentar la demanda nacional o regional. Y ni hablar el conflicto ruso-ucraniano, que puso en el tapete de vuelta la dimensión de la seguridad energética. Por eso decía que en muchos lugares del mundo esta agenda ha desplazado a la agenda de descarbonización. Por ahora no vemos directamente conflictos militares vinculados con esto, pero bueno, sí hay muchos autores que hablan de las esferas de influencia en las relaciones internacionales y cómo esto ha regresado al tapete, sobre todo con la administración Trump. Sí, la administración Trump considera que América Latina es su esfera de influencia y no debe entrar competidores geopolíticos, básicamente China, y que básicamente Estados Unidos nos ve a toda la región como un gran proveedor de los minerales que serían para la transición, pero que en realidad Estados Unidos lo ve para su industria militar. Muchos de estos minerales críticos que yo les mencionaba, tierras raras, por ejemplo, sirven también para fabricar portaaviones, para fabricar aviones de combate, con lo cual el interés de Estados Unidos de Trump no pasa tanto por asegurarse estos minerales para la transición, sino para la industria bélica. No es en principio el objetivo que se traza China, donde sus empresas apalancadas por el Estado salen a todas partes del mundo a hacerse de estos minerales críticos cuando no los tienen en su propio territorio. Dije, las tierras raras es uno de los minerales que sí controla su extracción China, y esto dado recientemente a que China le haya mostrado los dientes a Estados Unidos y le dijo: si no me bajan los aranceles en esta guerra arancelaria, yo te restringo la exportación de tierras raras y la exportación de tecnologías que procesan a estas tierras raras. Este fue uno de los motivos por los cuales Trump dijo: bueno, aflojo un poquito, me siento a negociar y bajo una parte de esta guerra, los decibeles de esta guerra arancelaria, para no quedarme sin suministro de tierras raras. Pero vuelvo a decir, Trump no lo está viendo para más molinos eólicos, ni siquiera para vehículos eléctricos, porque yendo a uno de las industrias donde más se discute este retorno de la política industrial y la competencia, es la industria automotriz, y donde los autos chinos le están pasando el trapo a la industria europea, a la industria estadounidense. Ya la administración Biden había puesto aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, y directamente Estados Unidos dice: bueno, basta, no me interesan transicionar a la electromovilidad, voy a desalentar todo lo posible los vehículos eléctricos. Si nos inundamos de motores de combustión interna, como lo hicimos hasta ahora, no pasa nada. Entonces estamos viendo dos mapas muy distintos de la geopolítica de la energía, que yo sintetizaba entre esta geopolítica tradicional de petróleo y gas y la geopolítica
de las energías verdes. ¿Dónde se va a ubicar cada país? Bueno, depende de muchos factores, pero no sería muy inteligente quedar alineados con una sola de estas geopolíticas. Creo que es lo que está haciendo el gobierno de Milei, que sabemos que es un error por muchos motivos, además del factor energético, ¿no? Hasta ahí con la respuesta que puedo dar Perfecto, sintéticamente. muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Este, Yo no sé si podría, se... Ah, sí, una más, yo sí. podría Pero no sumar sé si se una. percataron que no tomó ni agua, No, Ignacio. no. Es lo que se Pasó rápido. dice ahí está. Increíble. No le hemos permitido un uso No, mi respirar. completamente ya no racional de los recursos. Sí. Bueno, yo quería sumar una breve pregunta que tiene tal vez que ver un poco con lo que mencionabas también hace un rato sobre, bueno, Y cerramos con esa, ¿está bien? dale, Y sí. cerramos con esa. Eh, Más que nada con la necesidad de importar las tecnologías limpias y el impacto donde se generan esas tecnologías también, ¿no? Es decir, cómo nos posicionamos en esa cadena de producción global. Y mi pregunta iba más que nada frente a esto, la falta de coordinación de un marco normativo nacional y regional también, ¿cómo puede verse impactado en el consumo final de energía, ¿no? O sea, si entendemos que es necesaria también una inversión en el uso final de la energía, ¿de qué forma se ve impactado esto? Bueno, gracias Camila. No sé si alcanzaría a tomar todas las dimensiones de tu pregunta, pero me animo a esbozar una respuesta parcial. A ver, Argentina no está haciendo nada ante una realidad que se le viene a instalar, quiera o no. Estas energías ya están presentes en nuestra matriz energética. Hay muchas empresas que, a pesar del negacionismo de Milei, siguen apostando al consumo de energías renovables. Y ahí tenemos un cuello de botella que es las líneas de alta tensión, que están totalmente saturadas. Y todavía estamos esperando que el sector privado invierta en algo que suelen hacer los estados en cualquier parte del mundo. Ese cuello de botella no tenemos noticias cómo se va a afrontar durante esta gestión. Eh, pero hay todavía un impulso desde abajo. Yo no hablé de algo que la transición energética puede ser impulsada desde arriba por los estados o los organismos supranacionales, o también desde abajo por el mercado o por los ciudadanos. En el caso argentino, la ciudadanía está un poquito más lejos de hacer ese impulso, como puede pasar en Europa, eh, pero sí las empresas que quieren demostrar una reputación verde están interesadas en abastecerse con contratos de energía renovable. Y la otra gran amenaza es algo que ya estamos viendo en estos días, que es el sector automotriz. Vuelvo a decirlo por tercera vez a riesgo de ser repetitivo. Brasil está haciendo punta en la industria automotriz eléctrica, recibiendo grandes inversiones de grandes jugadores mundiales, entre ellos grandes jugadores chinos, BYD a la cabeza. BYD es la principal fabricante de autos eléctricos del mundo, incluso superando a Tesla hoy en día. Acaba de inaugurar una fábrica, mega fábrica en Brasil, la más grande que tiene BYD fuera de China. Eh, y estos autos están empezando a llegar a la Argentina. Y si complemento tu pregunta, no solo tenemos una amenaza por el lado de qué va a pasar con nuestra propia industria automotriz, que no está haciendo nada al respecto. No hay una política nacional al respecto, se abandonó la que había de la gestión anterior. Y las automotrices que operan en Argentina están esperando que sus casas matrices le digan qué hacer. Si le dicen no hagan nada, vamos a terminar importando todos los autos que se usen de acá en más. Y ya hay cupos de autos importados eléctricos e híbridos que estableció el propio gobierno Milei, que llegan todos importados. Algunos de ellos ya están llegando de Brasil. Y decía, complementando tu pregunta, el riesgo que vemos ahí es que
la distribución eléctrica no está actualmente adaptada para recibir esa gran demanda de energía. No solo no hay suficientes estaciones de carga eléctrica, sino que las redes eléctricas ya están al límite, lo sabemos cada verano, con cada ola de calor, sabemos que tenemos que tener una vela preparada en cualquier momento de la noche. Si a eso le sumamos la demanda que va a adicionar la movilidad eléctrica, ¿qué va a pasar con eso? Nadie sabe la ciencia cierta. Porque no hay ningún tipo de planificación adrede, lo ha dicho más de una vez Milei, no hay que planificar nada desde el Estado, lo hace todo el mercado, pero el mercado no está pensando globalmente en eso, piensa en la micro. Así que no sé si respondo a tu pregunta, pero yo veo ahí más amenazas por la omisión de políticas que incluso abordar las oportunidades que sí está abordando Brasil. Perfecto, clarísimo. Bueno, sí, realmente ha sido una clase magistral, Ignacio, porque este último punto también eh, pensaba preguntarte alguna cosa sobre la COP30. Se sintetizan muchas de las cosas que acaba de decir también Ignacio respecto del lugar interesantísimo que se pone Lula, ¿no? Que va el año que viene a su cuarto mandato, un líder bastante. Podría preguntar algo sobre Brasil, dice Agustina. Bueno, quedamos sobre eso, pero no, habíamos combinado con Ignacio que no es por mala onda, Agustina. Pero vamos a hacer algo respecto de Brasil, también habíamos pensado, no solo sobre la COP30, que fíjense, una dimensión que hubiera también sido interesante tratar, bueno, en estas reuniones, ¿no? Cómo van de arriba para abajo, cómo se presiona, qué se juega. Y en esta COP30, Brasil como anfitrión invirtió un poco. Primero fueron los mandatarios, los ministros y después los técnicos, ¿no? Y eso quizás mejore un poco lo que sean las síntesis finales, ¿no? A veces cambiando las rutinas y los protocolos de cómo se hacen esas reuniones que terminan en nada muchas veces, quizás se pueda cambiar un poco también sus efectos de ahí en adelante. Pero no me quiero meter en eso, simplemente lo menciono porque nos dio pie Ignacio a muchísimas cosas. Muchas gracias, Ignacio. Realmente ha sido una clase magistral. Nosotros como observatorio estamos muy contentos de tenerte cerca, para este diálogo, para otros. Y dialogar la ciencia política y en general desde estas perspectivas como las que vos venís trabajando y nosotros leemos. Dale, Muchas dale. gracias, Ignacio. El gusto fue mío y cuando quieran estamos en contacto.